Aguante tantito. Pinche calor. Empecemos. Ningún hombre encontrará mi tumba. Esta frase atribuida a Cleopatra, la última faraón de Egipto, encierra mucho más que un simple misterio. En un mundo dominado por hombres, Cleopatra desafió todas las expectativas. Y hoy, otra mujer sigue su rastro. Cleopatra. No, esa no. No, esa tampoco. Sí, esa Cleopatra. Nacida en Alejandría en el 69 antes de nuestra era, fue descendiente de Ptolomeo I Zote, uno de los generales de Alejandro Magno y fundador de la dinastía ptolomeica, de origen griego, a la que Cleopatra pertenecía. Cleopatra fue mucho más que la última gobernante de Egipto. Fue una política brillante y líder de su pueblo en un tiempo en que las mujeres apenas tenían voz. Su historia, que bien podría tener su propia temporada en Juego de Tronos, está llena de alianzas políticas, traiciones, guerras y amores legendarios. Comenzó a reinar a los 18 años casada con su hermano Ptolomeo XIII. Y sí, puede parecer extraño hoy, pero en la realeza egipcia y particularmente en la dinastía ptolomeica era bastante común. Pero su matrimonio no duró mucho. Cuando las intrigas en Egipto le llevaron a la guerra civil, buscó alianzas con el poder más grande de la época, Roma. Primero, con Julio César. No, ese Julio César no. Sí, ese Julio César, con quien tuvo un hijo, y gracias a él derrotó a su hermano y consolidó su poder. Después, tras la muerte de César, forjó una alianza con Marco Antonio. No, ese Marco Antonio no, ese sí, con quien tuvo 3 hijos más. Esa alianza le enfrentó a Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto. La batalla final fue en Actium, en Grecia, en el 31 antes de nuestra era, donde las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio fueron absolutamente derrotadas, aplastadas y humilladas. Después de la batalla, ambos regresaron a Egipto y, como Romeo y Julieta, tomaron sus propias vidas. La causa exacta de la muerte de Cleopatra sigue siendo un misterio, al igual que el lugar de su tumba. Y aquí es donde entra en nuestra historia otra mujer excepcional, Kathleen Martínez. Abogada y arqueóloga dominicana, Martínez ha dedicado 20 años de su vida a buscar la tumba de Cleopatra, en un campo donde los hombres han dominado durante décadas. Kathleen ha abierto su propio camino, desafiando la creencia general de que Cleopatra está enterrada en Alejandría. En cambio, Martínez cree que la tumba está en el templo de Tapusiris Magna, a 45 kilómetros de distancia. Desde 2005 ha estado excavando allí y ha encontrado pistas emocionantes: monedas con la imagen de Cleopatra, estatuas de la época ptolomeica y momias de alto estatus social. Todos estos hallazgos en su conjunto sugieren que el templo era un lugar importante para los entierros humanos, aportando a la vez datos importantes y significativos de la arqueología del periodo ptolomeico en Egipto. En 2023, Kathleen descubrió una red de pasajes subterráneos que podrían ser parte del complejo funerario de Cleopatra. A pesar de las dudas de algunos académicos, Kathleen sigue firme en su misión. Como Cleopatra, Kathleen ha tenido que luchar contra las expectativas y los obstáculos en un mundo de hombres. ¿Será Kathleen quien finalmente encuentre la tumba perdida? Si las palabras de Cleopatra fueron ciertas, es una ironía perfecta que sea una mujer quien pueda aclarar este misterio, porque ciertamente ningún hombre lo hará. Gracias y hasta la próxima.